enséñame, hazme crecer más. Señor, tu palabra será como lluvia del cielo sobre mi corazón y producirá un buen fruto conforme a tu voluntad. Diga, usa mi pastor, porque él sin ti es nada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede ocupar su asiento un momentito. Bueno, hoy es un día especial para todos nosotros, ¿verdad? Celebramos el Día de las Madres en este país hoy. Mañana se celebra en México. Las mamás que viven aquí y que son mexicanas tienen 2 días. Los hijos les tienen que dar 2 regalos. Ok, no se crean, ¿verdad? Compren una docena de rosas y le das 6 un día y 6 el otro, ¿verdad? Eso va a ser chapuza, ¿verdad? Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 5. ¿Ok? El libro de Hebreos, capítulo 5. Hemos visto en este libro la preeminencia de Cristo, ¿verdad? En este libro es un hilo que corre a través de todo este libro, que Cristo es primero en todo. Jesús es más grande que los profetas, más grande que los ángeles, más grande que Moisés, y luego también vimos en este libro que es más grande que Leví. Y eso es importante, y Aarón, en la cultura, en la mentalidad judía. Porque entre el pueblo judío hay grandes hombres que hasta el día de hoy son importantísimos en la vida del pueblo judío. Si señaláramos 3, diríamos Abraham, Moisés y David. Esos 3. Abraham, el padre de la nación judía, el padre de la nación hebrea, con él comenzó todo. Moisés, el que les dio la ley en el monte Sinaí, se las comunicó de parte de Dios, y luego David, el primer y gran rey de Israel. Y Jesús es mayor que todos ellos. No hay nadie, nos dice el libro de Hebreos, que sea más grande que Él. La Biblia nos describe a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Para muchos de nosotros no entendemos esa frase de sumo sacerdote, pero entre lo que Dios le había dado al pueblo judío, el sacerdocio era muy importante. Si tú querías traer una ofrenda a Dios, la traías al sacerdote y el sacerdote la presentaba por ti. Si tú querías traer una ofrenda por tu pecado, porque tú habías pecado y querías traer un animalito como sacrificio por tu pecado, lo tenías que traer al sacerdote y el sacerdote lo ofrecía a Dios por ti. Era el intermedio, era el mediador. ¿Sí me entiende? Y Dios les estableció este sistema al pueblo de Israel, pero la Biblia nos enseña a nosotros que Jesús es nuestro mediador. Dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay 2, hay uno solo. Dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero tenemos un problema. ¿Cómo va a ser Jesús mediador? ¿Cómo va a ser Él un sumo sacerdote si Jesús no viene de la tribu de Leví y los sacerdotes tenían que venir de la tribu de Leví? El pueblo de Israel tenía 12 tribus. Y Dios escogió la tribu de Leví y dijo, de la tribu de Leví van a venir los sacerdotes. Y luego de entre la tribu de Leví escogió una familia y dijo, de la familia de Aarón van a venir los sacerdotes. De la tribu de Leví los levitas
Y los levitas eran los que oficiaban todo en el templo, desde la limpieza hasta los cantos, hasta muchas cosas en el templo, pero los sacerdotes venían solo de la familia de Aarón. Y Jesús no venía de la tribu de Leví. ¿De qué tribu era Jesús? De Judá, era de la tribu de Judá. Y Dios había dicho que de la tribu de Judá iban a venir los reyes. Iba a venir el gran rey de Israel, iba a venir de la tribu de Judá. Cuando Jacob, parece que es en Génesis 49, si no me equivoco, Jacob está bendiciendo a todos sus hijos y cuando bendice a Judá, le dice, de ti va a venir el legislador, el rey. De ti va a venir el rey. Y entonces tenemos ese problema, que cómo va a ser Jesús el sumo sacerdote si no viene de la tribu de Leví y no viene de la familia de Aarón. ¿Verdad? No queda con las calificaciones. Now, vamos a leer los primeros 4 versos de Hebreos 5 porque nos va a decir algo de este sumo sacerdote y cómo Dios lo hizo. Y es muy bonito porque Dios es muy sabio, ¿verdad? Dice, porque todo sumo sacerdote, porque hubieron varios, ¿verdad? Se moría uno y el hijo seguía y se moría y luego el hijo seguía y eso seguía el linaje del sumo sacerdote. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Now, ¿qué está diciendo en todo esto? ¿Verdad? Entre estos versos. Bueno, lo primero que nos dice es que el sumo sacerdote es tomado de entre el pueblo. En otras palabras, si Dios fuera a poner un sumo sacerdote sobre nosotros, no pondría un ángel. ¿Por qué? Porque un ángel no sabe lo que es ser humano. No conoce las debilidades nuestras. Él no sabe lo que es ser humano. Y nosotros que somos humanos sabemos nuestras debilidades, sabemos que fallamos, ¿verdad? Sabemos que somos débiles también nosotros. Y entonces cuando el sumo sacerdote ofrece ofrendas por el pueblo, el sumo sacerdote, entonces él sabe lo que ellos están sintiendo, él sabe lo que ellos están pasando. Nosotros podemos orar los unos por los otros porque sabemos lo que es fallarle a Dios. No somos perfectos. Y oramos con misericordia. Señor, ten misericordia de esta persona. Señor, ten misericordia de mi hermano. Ten misericordia de mi hermano porque son flacos, somos débiles en muchas cosas. O el sumo sacerdote, cuando él intercedía por el pueblo, él sabía lo que ellos estaban sintiendo. Muchas veces nosotros como cristianos se nos olvida, creemos que porque nosotros no batallamos con una cosa, otra gente no debe batallar con ella. Y la realidad es que todos somos humanos, todos batallamos con algo. Y entonces el sumo sacerdote cuando venía y ofrecía sacrificios, él lo hacía con empatía. Él sabía lo que era. Y entonces esto es importante porque la Biblia nos dice que Jesús no es solamente Dios, sino que también es hombre. Todo el Evangelio según San Lucas describe a Jesús como el Hijo del Hombre. Él sabe lo que es sentir hambre. Él sabe lo que es sentir cansancio, Él sabe lo que es sentir coraje, Él sabe lo que es sentir desprecio y Él sabe lo que es ser tentado. Y si no cree lo que yo le estoy diciendo y algunos a lo mejor piensan que es blasfemia, Jesús cuando estaba en el jardín de Getsemaní pidió a Dios ayuda porque Jesús no quería ir a la cruz. Dijo, si hay otra manera de que yo haga tu voluntad sin ir a la cruz, pase de mí esta copa. Y el Padre le dijo, no. Y Jesús se sometió a la voluntad de su Padre.
y fue a la cruz. Pero la Biblia dice que tan grande fue su agonía que Dios mandó un ángel para fortalecerlo. Jesús puede compadecerse de nosotros. Él sabe lo que es ser tentado. Él también fue tentado, pero nunca pecó, nunca cedió a la tentación. Pero Él sabe lo que es ser tentado. Y yo no sé con qué tentaciones usted se ha enfrentado, pero Jesús sabe lo que es ser tentado. Y el sumo sacerdote, cuando Dios estableció el orden sacerdotal, tomó uno de entre el pueblo para hacerlo sacerdote. Yo no sé si usted jamás, los que han leído la Biblia, se han hecho esta pregunta. Aarón era hermano de Moisés. Ustedes saben esto, ¿verdad? Dios lo estableció a Aarón como sacerdote. Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ven señales, Aarón estaba al lado de Moisés para cada señal. Pero cuando están en el desierto, Moisés sube al monte y está solo con Dios arriba de la montaña. Y entonces arriba de la montaña con Dios, abajo se queda Aarón con el pueblo. Y el pueblo viene a Aarón y le dice, haznos un Dios. Y Aarón les hace un becerro de oro y les dice, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y la pregunta es, ¿cómo pudo Aarón hacer semejante cosa? Si él estuvo con Moisés, si vio los milagros, si vio las señales, si vio todo, ¿cómo pudo Aarón hacer semejante cosa? ¿No le dan ganas a usted de agarrar una piedra y darle en la cabeza a Aarón y decirle, cabezón, ¿qué estás haciendo un becerro de oro? Si tú viste que Dios lo sacó con brazo fuerte, Aarón era humano. Por ser sacerdote, no era un superhombre, era humano, era débil. Y le ganó la debilidad. No lo justificamos, pero lo entendemos. ¿Sí me entiende? Entonces el sumo sacerdote no justificaba el pueblo de Israel, pero los entendía porque él mismo era débil. Y entonces antes de que él ofreciera sacrificios por el pueblo, él tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo. Y es lo que nos dice Hebreos. Nos dice, él tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo, porque una vez por año el sumo sacerdote entraba detrás del velo del templo con la sangre del sacrificio por el pecado del pueblo, pero antes de que él entrara atrás del velo, él tenía que hacer varias cosas para purificarse. Tenía que ofrecer un sacrificio por él y luego había una becerra muy especial. Era una becerra que era toda rojiza, toda. Y en el monte de los olivos sacrificaban esta oveja, ya cuando estaba el templo, sacrificaban esta becerra y luego tomaban las cenizas de la becerra, las echaban en un baño, en un mikvah, las echaban las cenizas de la becerra y allí se tenía que bautizar. Se tenía que sumergir el sumo sacerdote y purificarse con las cenizas de la becerra. Y luego entraba detrás del velo en toda su vestidura ya de sumo sacerdote. Y era un hombre también. Y entonces aquí nos dice que Dios tomó de entre los hombres al sumo sacerdote. ¿Para qué? Para que pudiera compadecerse con ellos. ¿Ok? Muchas veces en la iglesia a nosotros se nos olvida eso. Now, lo segundo que vemos entre lo que hemos leído aquí en estos versículos de Hebreos es que el sumo sacerdocio no era idea del hombre. Esto fue establecido por Dios. No podía nomás un hombre levantarse y decir, yo voy a ser sumo sacerdote. Vamos a tener una elección para ver quién es el sumo sacerdote, a ver quién es elegido sumo sacerdote. No, Dios lo establecía. Solamente Dios. Y entonces vemos esto, pero luego vemos el problema con Jesús, porque Jesús no venía de la familia de Aarón ni de la tribu de Leví. Entonces, ¿cómo va a ser Jesús sumo sacerdote? Y esto presenta un problema. Bueno, el escritor de Hebreos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que verdaderamente escribió este libro, nos presenta del Antiguo Testamento un personaje que casi se pierde en la Escritura. Vaya conmigo
al libro de Génesis capítulo 14, al mero principio. Libro de Génesis capítulo 14. Now, para ponerles un poquito de contexto a lo que está pasando aquí, ¿qué tantos ya conocen esta historia? Déjenme preguntarles eso. A ver, levanten su mano, ya conocen lo que está pasando. Okay. Una alianza de reyes hace guerra contra otra alianza de reyes. Okay. So pelean, parece que son 4 reyes contra 5, hacen alianza y hay guerra. Y Abraham tiene un sobrino que se llama Lot. Lot está viviendo en Sodoma. Y el rey de Sodoma y el rey de Gomorra son derrotados y son llevados cautivos. Y les saquean las ciudades, les quitan todo lo que tienen. No, entienda que Sodoma y Gomorra era una región muy rica. Este valle de Sodoma era muy rico. So vinieron estos reyes, invadieron, los derrotan y se llevan la gente esclava, se llevan todos los bienes, todo lo que tienen de valor. Y entonces le llega la noticia a Abraham y le dice, se llevaron a tu sobrino Lot cautivo. Esos reyes que invadieron. Abraham está riquísimo. ¿Okay? Abraham no estaba pobre, era riquísimo. Y tenía él esclavos que le protegían lo que él tenía. Y arma a sus esclavos. Y luego otros 2 reyes, me parece, 2 o 3 reyes, hacen alianza con él también. Y van persiguiendo a los reyes porque él quiere liberar a su sobrino Lot. Los alcanza, cae sobre ellos, los derrota, les quita todo lo que se llevaron y libera a Lot. Y cuando él viene para atrás, de camino otra vez a su casa, Abraham pasa cerca de Jerusalén. Todavía no se llamaba Jerusalén, pero pasa cerca de ahí, de esa región. Y entonces en los versos 18 dice que entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Now wait a minute. Melquisedec era sacerdote, pero todavía no existía el sacerdocio. Porque Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, Jacob fue padre de Leví, y luego muchas generaciones más abajo viene Aarón de la tribu de Leví. O sea que el sacerdocio todavía no existe. Dios todavía no lo establece. El sacerdocio levítico, porque el Leví todavía no nace. Es más, todavía es Abraham y luego su hijo Isaac y luego su hijo Jacob y luego su hijo Leví y luego generaciones más abajo viene Aarón. So, ¿quién es este Melquisedec? Este es otro sacerdote. Y este sacerdocio también es establecido por Dios, pero no es conforme al orden levítico. Porque nos dice aquí, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Era 2 cosas Melquisedec. ¿Era qué? Rey de Salem. Salem, ¿qué quiere decir? Paz. Rey de paz. So sale este Melquisedec. Nunca nos lo ha presentado la Biblia. Aquí nomás aparece. Viene Abraham, sale Melquisedec, encuentra a Abraham en el camino y luego lo bendice. Le pone pan. ¿Qué dice aquí? Le pone pan, Melquisedec sacó pan y vino. ¿De qué lo recuerda esto? De la Santa Cena. Lo recuerda de la cena que Jesús tuvo, ¿se acuerda? Con sus discípulos antes de ser crucificado. Y luego en Corintios, nos presenta en Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, del pan
que dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, esta es mi sangre, el vino, perdón, la sangre del nuevo pacto, y luego el pan, dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es quebrantado. ¿Se acuerdan? ¿Y qué saca Melquisedec? Pan y vino. Eso es miles de años antes de que Jesús nazca. Y aparece este Melquisedec. Y es dos cosas Melquisedec. Es rey y es sacerdote. Y nos dice que es sacerdote ¿de quién? Del Altísimo. Sacerdote del Dios Altísimo. Este hombre, Melquisedec, tiene un sacerdocio establecido por Dios. Dios lo puso como sacerdote y también es rey. ¿Es un tipo de quién? De Jesús. Porque Jesús es rey, pero también es sacerdote. Y entonces aquí aparece este Melquisedec y bendice a Abraham. Se sienta a tener comunión con él y luego lo bendice. No, entienda algo en la Biblia. El más chico no puede bendecir al más grande. O sea, el menos no bendice al que es más. El más bendice al que es menos. Abraham es grande. Tiene las promesas de Dios. A Abraham fue quien le dijo Dios. Le dijo, de ti, Abraham, va a venir uno que va a bendecir a todo el mundo. Hablando de Jesús. Porque Jesús viene de Abraham. Abraham es un hombre grandísimo, está riquísimo. Tiene los pactos, las promesas de Dios. Pero Melquisedec es más grande que Abraham. Porque Melquisedec lo bendice. Y el más grande bendice al que es menos. Entonces este Melquisedec, que es rey y que es sacerdote, es más grande que Abraham. Y luego, ¿sabe qué? La Biblia no lo vuelve a mencionar hasta el Salmo 110. Ya no se vuelve a mencionar de Melquisedec. No, hay dos opiniones sobre Melquisedec. Una opinión es que este Melquisedec es Jesús mismo que aparece en el Antiguo Testamento. Esa es una opinión. Que este Melquisedec es Jesús mismo, que aparece en el Antiguo Testamento. Y otros dicen que no. Que no es Jesús. Dicen que es, parece que Set, uno de los descendientes de Noé. Hay esas dos opiniones. Usted puede escoger el que usted quiera. ¿Okay? Y yo personalmente creo que sí es Jesús. Lo que yo creo, que aparece en el Antiguo Testamento. Now, vamos al Salmo 110, ¿ok? Vamos al Salmo 110. Porque la Biblia ya no nos vuelve a hablar de Melquisedec hasta el Salmo 110. Ok, y vamos a leer comenzando con el verso 1 hasta el verso 7. Este es un salmo mesiánico, está hablando de Jesús, que es un salmo de David. David lo escribió hablando proféticamente de Jesús. Y se acuerdan que Jesús les hizo esta pregunta a los fariseos, él usó estos versos para confundirlos. Pero dice, Jehová dijo a mi Señor. ¿Ok? Now, si usted quiere evidencia sobre la Trinidad, este es un verso. Porque literalmente es, si lo toma en hebreos, Adonai dijo a mi Adonai. Adonai dijo a mi Adonai. Dios dijo a mi Dios. Que Jehová dijo a mi Señor. Y por eso Jesús les dijo a los sacerdotes, si el Mesías es hijo de David, ¿cómo es Señor de David? ¿Ok? Es que es Dios también. Es Dios. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad
desde el seno de la aurora tienes el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí hay otro sacerdocio. El sacerdocio de Melquisedec ya no es el sacerdocio levítico. Y el sacerdocio de Melquisedec es más grande que el sacerdocio de Aarón. Y entonces el escritor de Hebreos nos va a hacer a nosotros, nos va a presentar esta verdad. Dice, Jesús sí es sacerdote, sí es sumo sacerdote, pero según el orden de Melquisedec. Él tenía un sacerdocio más alto que el sacerdocio de Aarón. ¿Sí me entiende? Entonces, el Espíritu Santo a través de Hebreos nos va a presentar esto. No, vamos para atrás, ya que leímos de este Melquisedec, que es sacerdocio para siempre. Hebreos ahora nos va a decir unas cosas acerca de él, ¿ok? Hebreos capítulo 5, vamos para atrás para allá, ¿ok? Y vamos a ver desde el verso 5 hasta el verso 10. ¿Okay? ¿Va conmigo todavía? ¿No se me ha perdido? ¿Ok? No, ¿qué está haciendo el escritor de Hebreos? Está estableciendo a Jesús como un sacerdote, pero más alto. Y por si algunos de los que venían a los hebreos, porque acuérdense que los estaban tratando de hacer retroceder para atrás al judaísmo, ¿se acuerdan? Y si venía algo y decía, hey, Jesús no puede ser sacerdote, los sacerdotes vienen de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. El escritor aquí viene y dice, no, él es sacerdote más alto. Él es más alto. Entonces el verso 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ese es el Salmo 2.7, otro salmo mesiánico. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, en otras palabras, el escritor de Hebreos está diciendo, Jesús no se puso sacerdote él mismo. Su padre lo puso. Le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy y tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Como Dios estableció el sacerdocio de la familia de Aarón, Dios estableció el sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Si Dios estableció uno, Dios estableció también el otro. Entonces nos dice, Jesús no se estableció a sí mismo, no. Su padre lo estableció y le dijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Dónde está Jesús ahorita? Exactamente. Jesús ahorita está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, porque ¿qué es? Sacerdote, es sumo sacerdote. Y yo doy gracias a Dios que está allí porque yo lo necesito. Y ahí está, intercediendo por nosotros. ¿No da gracias a Dios? ¿Okay? Y Cristo, mire lo que dice. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Se acuerdan lo que le dije? Cristo en el jardín oró, lloró, ¿se acuerdan? Que el sudor de su frente caía como gotas de sangre. Entonces dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Now, cuando tú estés pasando por algo, y tú crees que Dios no entiende, sí entiende. ¿Okay? Y yo creo que aquí hay que hacer un pequeño paréntesis porque es importante. Have you ever felt so lonely you wanted to die? ¿Jamás te has sentido tan solo, tan triste, el dolor tan grande que quisieras mejor morirte? Jesús sabe lo que se siente. Él le dijo a su padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste aún hasta la muerte.
Si jamás has pasado tú por esas emociones donde tú te sientes solo, donde tú te sientes triste y tú clamas a Dios, Jesús está a la diestra del Padre y Él sabe lo que tú sientes e intercede por ti. Señor, ayúdale. Padre, ayúdale. No lo abandones, es débil. Yo morí por él, yo morí por ella. Esto es algo que quisiera que nunca se le olvide. Porque a veces nos tocan temporadas donde la vida va bien. Sonreímos, jugamos, reímos y luego algo sucede que nos quiebra el corazón, que nos deja sin fuerzas. Y a veces el dolor llega a ser tan grande que quisieras mejor estar muerto. La Biblia nos dice, Él sabe. Él entiende. Él lo sintió. Él lo vivió. Isaías 53 lo describe como varón de dolores, experimentado en quebranto. Nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. ¿Ok? Vamos al capítulo 6. ¿Se echó eso en la bolsa de su corazón? ¿Ok? Porque si no te han pasado momentos así en la vida, they're coming. They'll come. ¿Ok? Verso 13. El verso 13 otra vez nos habla aquí. El verso 13 hasta el verso 20. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, que eso es Hebreos 6:13, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esta es una promesa que Dios le dio a Abraham. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, este es Abraham, porque los hombres ciertamente juran por otro mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como percursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Now, ¿qué tantos a veces han jurado? La Biblia nos dice que no lo hagamos, ¿ok? Pero ¿qué tantos a veces han jurado? ¿Okay? Cuando estábamos chiquillos, dice mi esposa, ¿verdad? El hombre, ¿verdad? Que la esposa ya lo va a dejar por borracho. No, nadie aquí. Pero la mujer le dice, ya no te aguanto. Dice, no, mamita, mira, te juro por mi madre que ya no vuelvo a ponerte la mano. Y luego pasan 2-3 semanas y se le olvida. Cuando éramos católicos, apostólicos y románticos, te juro por la Santa Virgencita, te juro, o a veces decimos, te juro por Diosito, te juro por Dios mismo, y juramos, ¿verdad? Buscamos a alguien más grande, en el cual, para afirmar la promesa, ¿verdad? Te juro, mira, y entonces Dios le dio una promesa a Abraham, pero Dios no podía jurar por nadie, porque Él es el más grande. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios le dijo a Abraham, te juro por mí mismo que yo te lo voy a cumplir. Y Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó y esperó en la promesa. Entonces, la Biblia dice que Dios no puede mentir.
Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando habla del velo y del sumo sacerdote y que estaba detrás del velo? ¿Qué es esto? Bueno, antes, miren, no quiero meterme muy largo, pero había 3 fiestas al fin del año para los judíos. La fiesta de trompetas, la fiesta del día de expiación y luego había otra fiesta, la fiesta de tabernáculos. Pero entre la fiesta de trompetas y entre la fiesta del día de expiación había 10 días y lo llamaban los días de asombro. Okay, los días de asombro. La trompeta anunciaba, viene el juicio. Viene el juicio. Y tenía 10 días el pueblo de Israel para arreglar cuentas, para prepararse, porque el día 10 de ese mes venía el día de expiación. Ese día todo mundo paraba lo que estaba haciendo. Los sacerdotes no hacían nada. El sumo sacerdote hacía todo ese día. Él hacía todo. Él tenía que ofrecer el sacrificio por él mismo. Él tenía que ofrecer el sacrificio por el pueblo. Él tenía que purificarse. Él tenía que hacer todo. Y luego venía, después de que se había purificado él, se vestía todas sus vestiduras reales. Tenía él vestiduras que Dios le había dado y se vestía en todas sus vestiduras y venía y ofrecía un sacrificio por el pecado de toda la nación. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a morir? Que el sumo sacerdote de Israel profetizó y dijo, es mejor que él muera y no que se pierda toda la nación. ¿Sí me entiende? Él ofrecía un sacrificio por los pecados de toda la nación que habían cometido durante todo ese año. Tomaba la sangre de ese animal en como un vaso de plata, lo tomaba en sus manos y venía el sumo sacerdote y traía en una mano la sangre del sacrificio y en la otra mano el incensario, moviéndolo así, que significaba oración. Y venía él y había un velo, el velo estaba grueso. Era una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo en el templo. Y atrás del velo nomás el sumo sacerdote podía entrar y nomás una vez por año. Y venía él con la sangre y venía él con el incensario y se paraba en la orilla del velo. Y el velo se abría solo. Y cuando el velo se abría solo, él estaba parado hacia la orilla del velo y el velo se abría solo, él entraba detrás del velo y el velo se cerraba. Y quedaba él solo con Dios atrás. Y empezaba a caminar alrededor del arca con el incensario, que significaba oración. ¿Se acuerda qué hizo Jesús en el jardín de Getsemaní? ¿Se acuerda qué hizo en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y bajaba el incensario y luego con el vaso lleno de sangre, tomaba sangre y la esparcía, pidiendo perdón por el pecado del pueblo. ¿Ok? Now, en el arca, dentro del arca, habían 3 cosas. Era una caja de madera chapeada de oro. Adentro había 3 cosas. Había la vara de Aarón que había reverdecido. Habían las tablas de la ley, el segundo set, porque el primero lo quebró Moisés cuando el pueblo pecó adorando la becerra. ¿Se acuerdan? Y luego había como un caso con maná del cielo. Now, si no conoce usted la historia, los 3 son tipo de Jesús. La vara de Aarón que había reverdecido y estaba muerta significa la resurrección de Cristo entre los muertos. ¿Ok? Las tablas de la ley, Jesús es el verbo, Él es la palabra. ¿Ok? El maná que estaba en el horno, Jesús es el pan del cielo que descendió del cielo. ¿Se acuerdan? Todo era tipo de Él. Pero la vara de Aarón reverdeció por causa de rebelión del pueblo de Israel. Ellos se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Y Dios les dio esa señal. Y luego el maná del cielo, ellos se quejaron, le dijeron, ya estamos cansados de este pan liviano. Y las tablas de la ley, las primeras las habían quebrado por la rebelión de ellos. ¿So qué es? Rebelión, rebelión, rebelión. So si Dios mira la vara, dice, ya me acuerdo de ustedes lo que hicieron, tremendos cabezones. Si miraba las tablas, si miraba todo, ¿sí me entiende? Pero arriba la caja
tenía una cobertura también hecha de madera chapeada de oro, y arriba tenía 2 querubines postrados hacia arriba. Y allí el sacerdote esparcía la sangre, confesando el pecado del pueblo, pidiendo perdón. ¿Ok? Y entonces, cuando Dios miraba desde el cielo, miraba la rebelión y podía traer juicio contra el pueblo, pero cuando el sacerdote esparcía la sangre, miraba primero la sangre. Y por el derramamiento de la sangre, Dios cubría el pecado del pueblo por 1 año. ¿Ok? Y Dios juró hacerlo. Dios prometió hacerlo. Dijo, si esto hace el sumo sacerdote, yo voy a cubrir el pecado del pueblo por 1 año. Era quizás el día más importante para la nación de Israel. Y Dios escuchaba las oraciones y miraba la sangre y cubría el pecado. Now, ¿por qué nos está diciendo por qué es importante esto? Le voy a decir algún secreto. No es secreto, está escrito aquí en la Biblia. Cuando Cristo murió, ¿ok? En el cielo hay un tabernáculo. ¿Se acuerdan que Moisés construyó el tabernáculo antes de que existiera el templo? Y ahí es donde se ofrecían los sacrificios, y ahí es donde estaba el primer lugar santísimo. Está en el libro de Éxodo, en el libro de Levíticos, el libro de Números, de Deuteronomio, ahí está todo escrito, ¿ok? La Biblia nos dice en Hebreos que cuando Moisés construyó el tabernáculo, Dios le enseñó un modelo en el cielo. Dios le enseñó el tabernáculo del cielo y le dijo, quiero que así lo hagas. Hay un tabernáculo en el cielo. Cuando Jesús murió, tomó su propia sangre, subió hasta el cielo. ¿Se acuerdan qué le dijo a María, a las mujeres? Díganle a mis hermanos, yo subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Se acuerdan? Jesús resucitó entre los muertos, tomó su sangre, subió al cielo, entró detrás del velo y esparció su sangre. ¿Ok? Pero no para cubrir tu pecado por 1 año, para borrarlo para siempre. ¿Ok? Para borrarlo para siempre. Por eso Él es un sumo sacerdote más alto. Él no entró al tabernáculo terrenal, Él entró al tabernáculo celestial y no entró con la sangre de un animal, Él entró con su propia sangre. Y entonces el libro de Hebreos nos está enseñando a nosotros lo que hizo Cristo. Y ya después de que Él acabó su obra aquí en la tierra, subió al cielo, ustedes recuerdan, ¿verdad? Una nube lo llevó y está sentado a la diestra del Padre como sumo sacerdote, intercediendo por usted y por mí. Y el libro de Hebreos nos está enseñando este sacerdocio. ¿Ok? ¿Por qué regresar al sacerdocio viejo si tienes el mejor? Es lo que el escritor le está diciendo a los hebreos. Este es un sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Now, vamos a leer estos últimos versos y luego terminamos por el día de hoy. Aquí en el capítulo 7 de Hebreos, otra vez de los versos 1 hasta el verso 10, nos va a mencionar otra vez a Melquisedec. ¿Por qué este Melquisedec? Otra vez. Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Mire los títulos que le da Melquisedec. Rey de Justicia, Rey de Salem, o sea, Rey de Paz. Y luego mire lo que nos dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. En otras palabras, ¿qué nos dice? No nos dice quién era su padre, no nos dice cuándo nació, no nos dice cuándo murió, no nos dice, entonces él dice, no tiene principio de días, no tiene fin de días, no tiene genealogía. ¿Quién es este Melquisedec? Dice, es hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este
a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y luego sigue hablando más ahí. Ok, so aquí es un buen lugar donde parar, porque la semana que entra vamos a levantar aquí y vamos a hablar más a fondo de lo que está aquí. ¿Ok? Pero ya conocieron a Melquisedec, ¿verdad? Ya saben quién era. Era rey de paz, era rey de justicia y era sacerdote del Altísimo. Melquisedec. Grande, 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 que aún Abraham se humilló ante él. All right? Okay. Now, todos nosotros necesitamos un sacerdote. Todos. Nosotros no podemos pararnos delante de Dios en nuestra propia justicia. Es imposible. La Biblia dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. So, si esas son nuestras buenas obras, ¿cómo estarán nuestras malas obras? Si nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, ¿cómo estarán las malas? Necesitamos a alguien mejor que nosotros. Alguien más justo, más santo, perfecto. Alguien. La Biblia nos dice que Dios se acuerda de nuestra condición. Y entonces Dios en el Antiguo Testamento dio el sacerdocio para bendición del pueblo con su pecado, porque todos hemos pecado, todos, y estamos destituidos de la gloria de Dios, es lo que la Biblia dice. Pero ese sacerdocio era temporal, porque los pecados nunca se borraban, nomás se cubrían. Pero Dios no quiere nomás cubrir tu pecado, Dios quiere borrar tu pecado. No, quiero que piensen en eso un momento, porque yo no sé qué cosas tú has hecho o que yo he hecho, que usted no sabe, ¿verdad? Que hicimos, que quisiéramos borrarlos. ¿Hay alguien aquí que quisiera que se hiciera borrón y cuenta nueva? ¿Verdad? Bueno, Dios no está interesado en cubrir el pecado, Dios está interesado en borrarlo. Y la Biblia nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces Dios nos presenta un sacerdote, un sustituto, un intercedor, su propio Hijo, que murió en la cruz por nosotros. Y por eso la Biblia dice que el que cree en Él no será avergonzado. Ve, un día todos nosotros nos vamos a parar delante de Dios y vamos a dar cuenta. Aquellos que se paran en su propia justicia van a perecer. Pero el que se para delante de Dios y le dice: gracias por haber enviado a tu Hijo para morir por mis pecados, yo puse mi confianza en Él, yo le rendí mi vida a Él, yo creí lo que tú dijiste y yo recibí el perdón de mis pecados, y Dios te va a dejar entrar al cielo. No por tu justicia, sino por la justicia de Él y por tu acto de fe que le rendiste tu corazón a Jesucristo. La Biblia dice que nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El perdón de Dios. Si hoy tú crees que Cristo murió por ti y que derramó su sangre para limpiarte a ti de tu pecado, y tú pones tu fe en Él y le dices: Jesús, yo creo que yo soy un pecador, yo creo que estoy destinado al infierno, pero también creo que tú viniste a morir por mi pecado, y pongo mi fe en ti y recibo tu perdón y recibo tu sacrificio y recibo tu sangre, y Señor, hoy yo soy una nueva criatura porque creo en ti. ¿Sabes qué? Dios te acepta con brazos abiertos. ¿Por qué?
porque crees en el sacrificio que hizo su Hijo por ti en la cruz. Yo quiero invitarte hoy, si nunca has tomado ese paso, si nunca has hecho esa decisión, yo quiero invitarte hoy a que pongas toda tu confianza en Jesús. No en una religión, no en una iglesia, sino en Jesús, en el Hijo de Dios, el que murió en la cruz por nosotros. Yo quiero hoy invitarte, porque Dios está tocando a la puerta de tu corazón y te está diciendo, sígueme, dame tu vida, dame tu corazón. Y la Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, Dios te llama a ti. Te llama por tu nombre. Él sabe quién eres. Por favor, atiende a la voz de Dios. Dios nunca nos garantiza que nos va a volver a hablar otra vez. Por eso la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Por favor, cierre sus ojos unos momentitos y acompáñenme en esta oración. Padre, te ruego que hoy en este día, tú que conoces nuestros corazones, que conoces nuestras vidas mejor que nadie, te pido que llames al corazón del hombre y de la mujer que te necesita hoy. Si hubiera alguien aquí que diga, pastor, Dios está hablando a mí y yo quiero rendirle hoy mi corazón. Él me está hablando a mí. Ahí donde está, nomás levante su mano y yo voy a hacer una oración. Vamos a hacer una oración juntos. Vite una vez más. Si hubiera alguien que diga, pastor, yo quiero rendirle mi corazón a Jesús hoy. Ore por mí. Cuento a 3 y cierro el llamado. 1, 2, God bless you, mija. ¿Alguien más? No hay nadie más. 3. If you raise your hand with me, I'm going to ask you to do something. Le voy a pedir que haga algo. Please, right there where you are, ahí donde estás. Pon tu mano sobre tu corazón y dile, Jesús, todo lo que tengo que darte es mi corazón, pero te lo doy todo. Toma mi vida. Yo creo que tú me amas y moriste por mí en la cruz. También creo que por medio de tu sangre mi pecado es limpiado. Estoy limpio. Gracias, Jesús, porque hoy soy una nueva criatura. He nacido de nuevo. Soy tuyo y tú eres mío. Amen. Amen. Amen.